Bienvenidos a una emisión más de Escenario. En esta ocasión vamos a entrevistar a Daniel Alonso de Santos, que ha venido a reestrenar su montaje de La Monja Alférez, y por eso me trasladé al Lower East Side, a la casa de Teatro Círculo, así que la charla con este director español ha resultado bastante interesante. Los dejo con él. Lo mismo nos pasa a los artistas con nuestra obra de teatro. La terminamos y vale, está terminada, pero si por nosotros fuera, pues lógicamente, y tiempo después, harías un cambio, lógicamente, en la concepción, en el montaje, conservando tus grandes puntos positivos que haya tenido la obra, pero lógicamente ya eres otra persona, eres otro artista, las circunstancias son distintas. Ha cambiado mucho el mundo en estos 2 años, ha cambiado mucho Estados Unidos estos 2 años, y desde luego las visiones son distintas. No vamos a hacer de una obra de teatro clásico cambiarla a Spiderman, porque sería muy raro, pero desde luego vamos a intentar profundizar y buscar esa perla en el fondo del mar, ese diamante en el corazón de la montaña, que es el arte. Y el arte no se puede duplicar, hay que buscarlo. Esa versión la firmamos tanto yo como Germán García Luengos, que es un gran catedrático de literatura de España, una referencia, un gran amigo, profesor, docente, doctor, es fantástico. Y en ese sentido la partitura sigue siendo la misma. Sin embargo, esa partitura de Beethoven, ¿no?, o esa quinta de Mahler, no la toca igual la orquesta de Berlín que la orquesta de México. Tienen lecturas distintas y según el momento tienen interpretaciones distintas. Por lo que intentamos conservar la partitura, siempre se puede cambiar un la por un do, a lo mejor, pero la música tiene que ser parecida, o al menos el mensaje, porque si no es muy complicado intentar contar algo con una historia que tiene un mensaje. Hacer Hamlet para ir contra el cambio climático es confuso. Hamlet tiene una serie de inquietudes y luego esas inquietudes las puedes abarcar de muchas formas, pero no abarcar esas inquietudes es complejo. Por eso aquí respetamos la partitura, pero hacemos otra lectura. Pues mira, eso es muy interesante, Fernando, porque claro, como estamos hablando un poco de música, las partituras de Beethoven y de Mozart, lógicamente las conocemos, nos gustan, nos suenan, y entonces pues las tocamos y ya está. Pero ¿qué pasa con partituras que son menos conocidas o menos agradecidas para el espectador? Porque hay una cosa muy importante en el teatro del siglo de oro y en el que no es del siglo de oro, y es que al espectador tiene que gustarle y tiene que volver al teatro. Si haces una obra en donde eres muy respetuoso y muy académico y al espectador no le gusta, no va a volver al teatro. Entonces, más en el siglo de oro, hay que tener cuidado siempre en esa balanza de ser absolutamente respetuoso con las ideas del autor, pero intentar potenciar sus fortalezas y limar las debilidades que ahora, con el paso del tiempo, han crecido, ¿no? Y claro, ten en cuenta que en el siglo de oro se escribía de otra forma y hay partituras estupendas como La vida sueño, como El alcalde de Zalamea, que se tocan muy poquito, pero hay otras historias como esta, que tú lees la historia y dices, qué historia más buena, qué interesante, una monja que escapa del convento, que viste de hombre, que se mete a soldado, que vive aventuras, que la matan, que la intentan matar, ella sobrevive, y sin embargo hay escenas que son muy poquita cosa, nunca sabes si es porque la han incluido después el editor, porque tuvieron que rehacerlas, no se sabe exactamente, y es tu labor como artista intentar potenciar esas cosas buenas que tiene el autor y no centrarte o no ser totalmente respetuoso con las escenas o los momentos que al espectador le van a separar más de... Desde luego, pues mira, hay 2 aspectos que yo creo que todo el mundo vamos a un poco coincidir. En primer lugar, los que nos gusta el verso, es un poquito como la religión, creemos, tenemos fe en la poesía, en la literatura, nos gusta. No es que seas mejor persona porque te guste, pero hay gente que le gusta. A mí también me gusta mucho el fútbol, soy del Real Madrid, voy de blanco además, pero me gusta el fútbol y me gusta mucho Lope de Vega y creo en esa pasión, tanto de meter un gol como de decir el verso perfecto, ¿no? Encontrar las palabras mágicas.
qué es lo que encuentran los autores. Por eso Teatro Círculo apuesta mucho desde su dirección, desde José Chi Oliveras y también con una gran directora de verso, Carmela Aramburu, y bueno, por mí, por Mariano en el pasado, que es el actual, uno de los directores artísticos de Teatro Círculo, por una partitura que cumpla todas las reglas del verso castellano, desde luego, con los endecasílabos, con los octosílabos, con todas las reglas, todas las métricas. Somos un poco como esos músicos que nos gusta en el pentagrama, ¡ay, esta nota qué bien puesta está! Eso por un lado. Y qué mejor si esas notas las toca, en vez de una guitarra, 10 guitarras diferentes. Qué mejor que tener todos los acentos, qué mejor que tener gente de Argentina, gente de Puerto Rico, el año pasado tuvimos de México, de España, de todos los países, para oír ese arcoíris, ese crisol de acentos que para mí es una auténtica maravilla. Yo creo que para todos, no creo que haya nadie que en ese sentido pueda preferir otro tipo de interpretación, ¿no? Siempre decimos que en Madrid caben todos los acentos y yo creo que en el teatro aún más caben todos los acentos y son súper positivos y súper atractivos. A mí me interesa. Desde luego, es que Nueva York es es la ensalada con todo, ¿no?, que pides en el restaurante. Sí, aquí además es incluso más importante porque se genera comunidad. Y es bonito también que haya personas que sientan ese teatro que decimos como suyo, que Lope de Vega sea nuestro, y que vea a las personas de su comunidad interpretar ese autor que es suyo, haciendo esa obra que es suya. Y entonces, en ese sentido, todos esos acentos en la ciudad de Nueva York, que es la capital del mundo, vamos, genera una bomba artística en donde tienes todos los ingredientes para que la comida te salga buena. Hay gente en todo, ¿no? En todas las profesiones que son más directores de orquesta, cogen la batuta, tocan y los músicos tienen que tocar, ¿no? Y ellos son directores que están buscando el arte, están en un sistema complejo de creación. Los que venimos de la interpretación buscamos lógicamente el arte, pero vamos un poquito más junto con el actor, un poquito más con él. Yo no toco la batuta y digo toca un fa, sino que intento conseguir con él ese fa, conseguir con él esa melodía. No es que sea mejor ni peor, pero es como los jugadores de fútbol que son entrenadores y antes han sido jugadores, pues tienen esa visión de campo en donde hay veces que es más complejo no meterte en la pasión, no meterte en el misterio, ¿no?, en la fe que hablábamos del arte. Y en ese sentido a mí me encanta acompañar a los actores, me encanta sentirlos como mis compañeros, y esto es lo más importante, no te olvides que teatro se puede hacer sin luces, pues se hace por la mañana, sin sonido, teatro de gesto, sin directores, sale un poco peor, pero se puede hacer, incluso sin texto, improvisación, pero hay algo con lo que no se puede hacer teatro, sin actores, por lo que los actores son los más importantes y hay que acompañarles a los actores y a las actrices. Vamos a ver lo más parecido a un superhéroe de Marvel que había en el Siglo de Oro. O incluso de Disney, una especie de Mulan, este personaje que es un personaje femenino o no, que viste y que vive como varón, pero no como varón, como soldado, y no como un soldado normal, un soldado difícil, peligroso, asesino, porque los conflictos de género, como sucede en esta obra, no es que la persona que tenga ese conflicto sea un ángel. Eso es lo bonito, eso es lo interesante, que es una persona a lo mejor oscura, con dificultades, que la condenan a ir a la cárcel, que la quieren matar, pero eso no quiere decir que no pueda tener ese conflicto de género. Eso es lo bonito. Por eso, ¿qué vemos con La monja alférez? Una historia muy parecida a las historias que vemos de superhéroes, con una belleza lingüística, con una belleza cultural, pero es una historia de aventuras, y es muy bonito hacer una historia de aventuras. Es como una historia de piratas, de vez en cuando hacer esas historias gustan mucho, porque en esas historias de piratas hay amor, hay aventuras, hay traición, hay amistad, y todo eso, hombre, verlo en una obra de teatro de nuestros autores, de nuestro Siglo de Oro, pues ya tenemos todo, solo hay que cocinar. Bueno, es verdad que en Nueva York hay una oferta cultural inmensa. En este caso, las personas que le gusten las aventuras, como eso, de piratas, de soldados, esta es su obra de teatro, de amor, de pasión, de traición, de amistad, esta es su obra de teatro. Y entonces es mejor no dejarla para el fin de semana que viene, porque los musicales seguirán ahí, pero esta obra tiene un tiempo limitado.